Soy Alex Hayes. Tengo 29 años y mi propio hermano me echó de la casa familiar y me dijo que ya no tenía familia. Antes de contarles cómo un solo correo electrónico urgente de su abogado lo cambió absolutamente todo, déjenme saber desde dónde están mirando en los comentarios de abajo. Siempre es genial ver hasta dónde viajan estas historias. Muy bien, imaginen esto. Era un martes por la tarde en Asheville. El cielo tenía ese tono perfecto de azul Carolina, y por primera vez en meses, realmente sentí un destello de esperanza. Acababa de salir de una entrevista de trabajo en una firma de diseño de moda pequeña pero respetada en Charlotte. La gerente de contratación, una mujer aguda llamada Jessica Lynn, había mirado mi portafolio, mis diseños reales, las cosas en las que vertí mi alma, y no se había burlado. Asintió lentamente, con una pequeña sonrisa en sus labios. Tienes una perspectiva fresca, Alex, había dicho. Hay pasión aquí. ¿Estaremos en contacto? Pasión. Era una palabra que no había escuchado asociada a mi nombre en mucho, mucho tiempo. Todo el camino a casa, me sentí más ligero. Estaba ensayando un discurso en mi cabeza, una conversación tranquila y razonable que iba a tener con mi familia, principalmente con mi hermano mayor, Nathan. Mira, estoy intentando, practicaba diciéndole al parabrisas. Sé que las cosas han sido difíciles, pero me estoy recuperando. Solo necesito un poco de tiempo. Pensé que tal vez, solo tal vez, podríamos encontrar algo en común. Me detuve en la entrada familiar de la casa colonial de 2 pisos en la que había crecido. El sol de la tarde brillaba en las ventanas de la habitación de mi infancia. Se veía pacífica, normal, demasiado normal. Agarré mis llaves, caminé por el sendero de piedra hacia la pesada puerta de roble y deslicé mi llave en la cerradura. No giró. La sacudí. Nada. Un nudo frío comenzó a formarse en mi estómago. Caminé hasta la puerta lateral junto al garaje, la que siempre usábamos. Lo mismo. La llave entró, pero la cerradura no se movía. Mi corazón comenzó a latir con fuerza contra mis costillas. Probé la puerta trasera, mi última esperanza. Clic, atascada. Todas las cerraduras habían sido cambiadas. Mis manos temblaban mientras sacaba mi teléfono para llamar a Nathan. Directo al correo de voz. Mi mamá, Margaret, correo de voz. Mi papá, Robert, correo de voz. El pánico comenzaba a burbujear en mi pecho, caliente y agudo. Y luego mi teléfono vibró con un nuevo mensaje de texto. Era de Nathan. Mi pulgar se detuvo sobre la notificación antes de finalmente presionarla. Las palabras en la pantalla se sintieron como un golpe físico. Ya no eres parte de esta familia. No vuelvas. Tus cosas están empacadas. Recógelas el sábado a las 5 de la tarde. No estaremos aquí. Me quedé parado mirando la puerta cerrada, la llave inútil todavía en mi mano. Estaba sin hogar. Mi propio hermano, mi propia familia me había echado sin siquiera tener la decencia de decírmelo a la cara. Pasé esa noche y la siguiente en un motel sucio cerca de la carretera, el tipo de lugar donde no te quitas los zapatos. En el segundo día, arruinado y funcionando con las últimas energías, estaba revisando mi correo electrónico en el wifi irregular del motel, buscando cualquier pizca de buenas noticias. Fue entonces cuando lo vi. Un correo electrónico de un remitente que no reconocía, Walsan Foster Lab Firm. El asunto hizo que mi sangre se helara. Decía, notificación urgente sobre el incumplimiento de los términos del fideicomiso familiar Clara Hayes. Me congelé. Clara Hayes era mi abuela. Y estaba seguro, absolutamente seguro, de que este era el próximo movimiento de Nathan, usar abogados para asegurarse de que nunca regresara. Para entender por qué ese correo electrónico envió un rayo de puro terror a través de mí, tienes que entender el panorama de mi vida. Tienes que entender que en la familia Hayes, había 2 monedas, bienes raíces y adoración por mi hermano mayor, Nathan. Yo estaba en bancarrota en ambas. Mis padres, Margaret y Robert, eran Hayes Realty. Eran pilares de la comunidad empresarial de Asheville, agudos, respetados y completamente enfocados en el resultado final. Su primogénito, Nathan, no era solo su hijo. Era su logro máximo. 5 años mayor que yo, era una copia al carbón de su ambición. Era el niño dorado,
El mariscal de campo estrella de la familia, el que nunca dejó caer la pelota. Obtuvo las calificaciones, los elogios, la sonrisa fácil y confiada de alguien que nunca dudó ni por un segundo de su lugar en el mundo. Y luego estaba yo. No estaba hecho para su mundo de costos de cierre y líneas de propiedad. Mi mente trabajaba en texturas, colores y siluetas. No veía un terreno. Veía la forma en que el abrigo de una mujer podría ondear mientras caminaba sobre él. Mi pasión, mi propia alma, estaba ligada al diseño de moda, una búsqueda tan frívola a sus ojos que bien podría haber sido brujería. La única persona que hablaba mi idioma era mi abuela, Clara Hayes. La abuela Clara no era solo un refugio. Era todo mi mundo. Era esta fuerza vibrante e imparable con ojos que veían todo lo que intentabas ocultar y una risa que podía ahuyentar las sombras de cualquier habitación. Mientras mis padres interrogaban a Nathan sobre las tasas de interés, ella estaba sentada conmigo en su vieja máquina de coser Singer, el zumbido suave de ella un consuelo constante. Sus manos, cálidas y trazadas con las líneas finas de una larga vida, guiarían las mías sobre un trozo de seda. La creatividad es su propia clase de imperio, Alex, susurraba, su voz una cálida conspiración solo para nosotros dos. Está construido sobre la belleza y el corazón, no solo ladrillos y mortero. No dejes que nadie más le ponga precio. Luego se inclinaría más cerca, con los ojos brillantes. Y recuerda, la abuela siempre tiene una manera de protegerte. Pensé que solo quería decir con un abrazo o una palabra amable. No tenía idea. Recuerdo una cena dominical vívidamente. Tenía 15 años. Acababa de ganar un pequeño concurso de diseño local por una chaqueta que había pasado semanas creando. Estaba lleno de emoción. Nathan consiguió la cuenta de Miller, anunció mi madre mientras pasaba el puré de papas, su voz brillando de orgullo. La mayor lista comercial del trimestre. Bien hecho, Nate, gruñó mi padre, levantando su vaso de té helado. Luego, como siempre, el foco se dirigió hacia mí. ¿Y qué has estado haciendo, Alex?, preguntó mi madre, su tono ya impregnado de la cansada expectativa de decepción. Gané el premio de diseño juvenil de Asheville, dije, mi voz más baja de lo que quería que fuera. El premio es una tutoría con un sastre local. Nathan soltó una risa corta y aguda. Era un sonido diseñado para cortar. ¿Una tutoría para que puedas aprender a dobladillar pantalones para ganarte la vida? Fantástico. Ahora, Nathan, dijo mi madre, pero no había fuerza detrás de eso. Se volvió hacia mí. Eso es bueno, querido, pero ¿no crees que es hora de concentrarse en cosas que conduzcan a una carrera real? Tu hermano ya está construyendo su futuro. Mi futuro aparentemente era un tema para su diseño, no el mío. Más tarde esa noche, mi abuela llamó. Debió haber sentido la derrota en mi voz. Vi una foto de la chaqueta en línea, dijo. Fue magnífica, Alex. Tenía fuerza. No los escuches, Margaret. Tu madre es una buena mujer, pero es ciega a cualquier camino que no esté pavimentado con su propia ambición. No dejes que su ceguera atenúe tu luz. Cuando a la abuela Clara le diagnosticaron cáncer, fue como si el sol comenzara a ponerse en mi mundo. Luchó con una gracia y una fuerza que me asombraron, pero la perdimos justo antes de mi 16º cumpleaños. Su pérdida no fue solo un agujero en mi vida. Fue un cataclismo. La única persona que me vio, realmente me vio, se había ido. Y con ella, el único amortiguador entre yo y toda la fuerza de las expectativas de mi familia desapareció. Nathan, que siempre había resentido mi vínculo con ella, se movió rápidamente para consolidar su poder. Se convirtió en el centro indiscutible de su universo, y yo me convertí en un satélite en una órbita distante e irrelevante. Cuando cumplí 16 años, Nathan, que había conseguido un convertible nuevo para sus 16, me dio magnánimamente su viejo sedán destartalado. Fue presentado como un gran gesto de amor fraternal. Mira, él se preocupa por ti, dijo mi madre, radiante. Yo sabía la verdad. Era una prenda de segunda mano, otra forma de marcar mi estatus como secundario. Tenía que trabajar 20 horas a la semana en una sastrería local solo para pagar la gasolina y el seguro, un hecho que a menudo se mencionaba. Es bueno para Alex aprender el valor de $1, decía mi padre mientras escribía un cheque para cubrir las cuotas del club universitario de Nathan sin pensarlo dos veces.
La batalla universitaria fue una guerra que estaba destinado a perder. Tenía carpetas llenas de folletos de Parsons y Fim, las tierras prometidas del diseño. Mi mejor amiga, Sofía, que era un año mayor que yo y ya estaba viviendo mi sueño en la escuela de diseño de Rhode Island, me llamaba por vídeo desde su estudio caótico e inspirador. Solo postula, Alex, suplicaba, mostrándome los maniquíes y los rollos de tela que eran su realidad diaria. Muéstrales lo que puedes hacer. No dejes que ganen. Pero tenía 18 años, vivía bajo su techo y dependía financieramente. Una noche, mi madre me sentó y deslizó un solo folleto brillante de la Escuela de Negocios de la Universidad de Carolina del Norte a través de la mesa del comedor. Aquí es donde vas a ir, anunció. No fue una discusión. Fue un decreto. Nathan lo hizo maravillosamente allí. Seguirás sus pasos. Luché, pero fue como golpear agua. Al final, hice lo que siempre hice. Me comprometí. La palabra todavía sabe a ceniza en mi boca. Me especialicé en negocios, una sentencia de 4 años de estudiar hojas de cálculo y embudos de marketing que se sentían como un idioma extranjero. Para mí, me especialicé en diseño. Esas clases eran mi único oxígeno. Mantuve mi trabajo en la sastrería, usando el dinero para comprar mis propios materiales de arte y libros de texto, que guardaba escondidos en mi habitación del dormitorio como un sucio secreto. Después de la graduación, huí. Tomé el primer trabajo que pude conseguir en una pequeña startup de moda en Charlotte. El salario era terrible. Las horas eran agotadoras, pero estaba respirando mi propio aire. Estaba diseñando. El diseñador principal, Ilaiche Washington, se convirtió en mi mentor no oficial. Era un hombre duro y brillante que se había abierto camino en una industria que no siempre era amable. Se inclinaba sobre mi mesa de dibujo, entrecerrando los ojos a mi trabajo. Tienes buen ojo, chico, gruñía un día. Cuentas una historia. La mayoría de estos chicos que salen de la escuela, solo copian lo que ven en Instagram. Tienes una voz. Nunca la pierdas. Sus palabras fueron una tabla de salvación. Me aferré a ellas durante las largas y solitarias noches en mi pequeño apartamento. Solo iba a casa para el Día de Acción de Gracias y Navidad, y cada visita era una clase magistral en agresión pasiva. Nathan, ahora una estrella en ascenso en IS Realty, me acorralaba, con una mirada presumida en su rostro. Entonces, ¿cómo va el pequeño círculo de costura? ¿Todavía ganas lo suficiente para pagar tu alquiler? Mi madre miraba mi ropa que yo había diseñado y hecho yo mismo, con ojo crítico. Es un buen pasatiempo, Alex. Pero mira a tu hermano. Está a punto de comprar su primera propiedad de inversión. Durante algunos años, logré mantener su mundo a raya. Mi pequeña startup estaba recibiendo algo de atención. Estábamos sobreviviendo, pero el mundo de las startups es brutal. Nuestro principal inversionista se echó atrás y se retiró. La compañía implosionó de la noche a la mañana. Un día tenía un trabajo, un propósito. Al siguiente estaba parado en una oficina vacía con una caja de cartón con mis pertenencias. Mis ahorros se evaporaron en 2 meses. Estaba postulando a todo, pero el mercado estaba ajustado. Con el alquiler inminente y mi cuenta bancaria acercándose a cero, tuve que enfrentar la máxima humillación. Tuve que tragar cada fragmento dentado de mi orgullo y hacer la llamada. Recuerdo mi mano temblando mientras marcaba el número de mi madre. Mamá, comencé, mi voz tensa. Yo, estoy en una situación difícil. La compañía se hundió. Me preguntaba si podía volver a casa solo por un par de meses. Solo hasta que me recupere. Hubo un largo y pesado silencio al otro lado de la línea. Podía escuchar su respiración, luego un sonido apagado. Estaba cubriendo el receptor, pero no lo suficientemente bien. Escuché su voz, distante pero clara. Es Alex. Perdió su trabajo. Quiere volver a casa. Y luego escuché su voz. La de Nathan, baja, fría y llena de una crueldad triunfal que me heló hasta los huesos. Déjenlo volver a casa, dijo. Él verá. Mi madre volvió a la línea, su voz artificialmente brillante. Por supuesto, querido. Vuelve a casa. Somos familia, después de todo. Colgué el teléfono,
Un frío temor me invadió. No sabía a qué se refería Nathan con el verá, pero estaba a punto de aprender que volver a casa no era un acto de misericordia. Era el comienzo de mi castigo. Volver a entrar en la casa de mi infancia a los 29 años no era un consuelo. Fue una regresión. El aire estaba denso con una historia de mis fracasos, y mi hermano Nathan era el alcaide autoproclamado de mi nueva prisión. Las primeras 24 horas fueron engañosamente tranquilas, un silencio estratégico antes de que comenzara la guerra psicológica. En el segundo día, me sentó en la sala de estar formal, una habitación reservada para invitados importantes y, aparentemente, audiencias disciplinarias para hijos fallidos. Entonces, necesitamos establecer algunas reglas básicas, comenzó, empujando una sola hoja de papel impresa nítidamente sobre la mesa de café pulida. No estaba escrita a mano. Estaba escrita a máquina. Había pensado en esto. La recogí. Se titulaba Reglas de la casa para Alex. Sentí un calor de vergüenza subir por mi cuello. La lista era una obra maestra de la pequeña tiranía. Toque de queda, 11 de la noche entre semana, 12 de la noche los fines de semana, tenía 29 años. El acceso a la cocina está limitado después de las 9 de la noche, limpia inmediatamente después de usar. Los invitados no están permitidos sin la aprobación previa de Nathan con 24 horas de anticipación. Tareas semanales, no negociables. La lista incluía cortar el césped, un trabajo para el que tenían un servicio, desmalezar los extensos macizos de flores, lavar todos los autos familiares, incluido su convertible todos los sábados, y sacar toda la basura y el reciclaje. Alquiler, $500 por mes, pagaderos el día 1. Sin excepciones. Nathan, esto es una locura, dije, mi voz baja pero temblorosa. No tengo trabajo. ¿Cómo se supone que voy a pagar el alquiler? Eso suena como un problema tuyo, dijo, recostándose en el sillón de felpa, la imagen de autoridad despreocupada. Hay un letrero de, se busca personal, en el Starbucks de la calle. Tal vez finalmente puedas poner en práctica ese título en negocios y aprender a hacer espuma de leche. Descúbrelo. Mis padres eran fantasmas en su propia casa. Mi padre desaparecía en su estudio o salía al jardín. Mi madre se ocupaba de su trabajo, sus conversaciones conmigo breves y superficiales. Su silencio era una forma de consentimiento. Le habían entregado a Nathan las llaves de mi jaula. La vida se convirtió en una serie de humillaciones diarias. Nathan accidentalmente dejaba la sección de bienes raíces del periódico en mi cama con trabajos de asistente de nivel de entrada circulados con tinta roja. Criticaba mi ropa, mi corte de pelo, la forma en que cargaba el lavavajillas. Era una campaña implacable y agotadora para erosionar la poca autoestima que me quedaba. Y luego estaba Vanessa, la novia de Nathan. Era su contraparte perfecta, una mujer cuyos bolsos de diseñador parecían estar llenos de dagas afiladas. Venía varias veces a la semana, y su presencia siempre aumentaba la tensión. Me trataba no solo como un fracaso, sino como una contaminación en su mundo perfecto. Una noche, ella y Nathan estaban en el sofá hojeando una revista de moda brillante. Se detuvo en una página que presentaba un extravagante vestido de alta costura. Dios, ¿te imaginas gastar miles de dólares en algo tan ridículo?, dijo en voz alta, inclinando la página para que pudiera verla desde la cocina. Me miró, con una pequeña sonrisa de lástima en su rostro. Sin ofender, Alex. Simplemente parece un mundo de fantasía. Es bueno que finalmente estés pensando en conseguir un trabajo real. Por el bien de tus padres. Cada palabra era una aguja cuidadosamente colocada. Pasaba mis días como un fantasma en la casa, confinándome a mi habitación, cuyas paredes sentía que se cerraban un poco más cada día. El único escape era mi computadora portátil. Vertía cada onza de mi energía en solicitudes de empleo, enviando mi portafolio a cualquiera y a todos, desde marcas de alta gama hasta boutiques de pueblos pequeños. Cada correo electrónico de rechazo, y hubo muchos, era otra vuelta de tuerca. El punto de quiebre, el momento en que la Guerra Fría se calentó, llegó aproximadamente un mes después de mi sentencia. Desesperado por demostrar mi valía, por mostrarles que no era solo un aprovechado con un pasatiempo inútil, vi una oportunidad. La presencia en línea de Ayes Realty era una broma. Su sitio web parecía haber sido diseñado en 1998.
No tenían redes sociales, ni visitas virtuales, nada que atrajera a un mercado moderno. Pasé una semana trabajando incansablemente. Diseñé un nuevo sitio web sofisticado. Investigué y describí un plan para crear impresionantes visitas virtuales de sus listados premium. Incluso hice un calendario de contenido de redes sociales de 6 meses. No solo estaba jugando con crayones. Esta era una propuesta comercial sólida, que utilizaba mis habilidades de diseño de una manera práctica y comercial que pudieran entender. Estaba genuinamente orgulloso de ello. Pensé, esto tienen que respetarlo. Solicité una reunión formal. Los tres, mi madre, mi padre y Nathan, se sentaron frente a mí en la mesa del comedor, con rostros impasibles. Estaba nervioso, pero entregué mi propuesta con la mayor confianza que pude reunir. Los guié a través de los diseños, la estrategia, el retorno de la inversión proyectado. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Mi padre se aclaró la garganta y miró a mi madre. Mi madre miró a Nathan. Fue Nathan quien habló. Ni siquiera miró la propuesta que había colocado frente a él. Simplemente se recostó en su silla, una sonrisa lenta y condescendiente extendiéndose por su rostro. «Wow, Alex, eso es realmente algo. Debes haber pasado mucho tiempo en esto». La esperanza, tonta y frágil, parpadeó en mi pecho. ¿Lo hice? Creo que realmente podría. Es adorable, interrumpió, la sonrisa convirtiéndose en una mueca. Es como un proyecto escolar, como pasé mi desempleo de verano. Pero estamos dirigiendo un negocio multimillonario aquí, no una venta de pasteles de la escuela secundaria. Tenemos profesionales para esto. Pero soy un profesional, repliqué, mi voz elevándose. Esto es lo que hago. Estoy tratando de ayudar. Mi madre finalmente habló, su voz impregnada de ese tono familiar de cansada decepción. Alex, por favor. Agradecemos el esfuerzo, de verdad. Pero Nathan tiene razón. Esto está fuera de tu alcance. Deberías concentrar tu energía en encontrar un empleo estable, no en estas distracciones. Distracciones. Todo mi trabajo, mi habilidad, mi intento de contribuir, reducido a una distracción. Fue entonces cuando algo dentro de mí, algo que había mantenido encerrado durante años, finalmente se liberó. Una distracción, dije, mi voz baja y temblorosa con una furia repentina y ardiente. Toda mi vida, mi pasión ha sido una distracción para ustedes. Lo único que importa en esta casa es lo que hace Nathan, lo que quiere Nathan, lo que hace que Nathan se vea bien. Oh, aquí vamos, suspiró Nathan, rodando los ojos. Pobre pequeña víctima, Alex. No soy una víctima, respondí, poniéndome de pie. Soy el único que parece recordar que la abuela Clara pensaba que mi distracción era un regalo. Ella fue la única persona en esta familia que alguna vez me vio. Y me han odiado por eso desde que murió. El rostro de Nathan se oscureció. Se puso de pie, su silla raspando violentamente contra el piso. Se puso justo en mi cara, su voz un silbido bajo y venenoso. Déjala fuera de esto. No tienes idea de lo que estás hablando. Sé que ella creía en mí, y grité, mi garganta en carne viva. Era una vieja tonta sentimental, rugió, su cara a pulgadas de la mía. Una anciana que no entendía cómo funciona el mundo. Y se equivocó contigo. ¿Quieres saber qué eres, Alex? Eres una sanguijuela. Un fracasado de 29 años que volvió gateando aquí con el rabo entre las piernas. No eres nada. Las palabras me golpearon con la fuerza de un golpe físico. Escucharlo usar su memoria como un arma contra mí, era imperdonable. Lo miré fijamente, con el corazón latiendo con fuerza. Miré a mi madre, que estaba mirando con una expresión horrorizada pero silenciosa. Miré a mi padre, que estaba mirando sus manos, abdicando de la responsabilidad como siempre lo hacía. No tenía más palabras. La pelea se había ido, reemplazada por una certeza fría y devastadora. Me alejé de la mesa, me di la vuelta y salí de la habitación. Agarré mi billetera y mis llaves del gancho junto a la puerta y me fui, el golpe de la puerta de la pantalla resonando detrás de mí. Conduje durante lo que parecieron horas, la ira y el dolor agitándose en mi estómago. Terminé en un estacionamiento desierto, con el motor apagado, el silencio resonando en mis oídos.
No podía volver. No esta noche. La idea de dormir bajo el mismo techo que él hizo que mi piel se erizara. Con las manos temblorosas, me desplacé por mi teléfono. Tenía una tabla de salvación, una persona que nunca me había hecho sentir pequeño. Llamé a Elaiche. Contestó al segundo tono, su voz tranquila y firme. Oye, chico, ¿qué pasa? Elaiche, logré decir, mi voz quebrándose vergonzosamente. Yo, lo siento por hacer esto. Tuve una pelea masiva con mi familia. Estoy fuera de la casa. No sé a dónde ir. ¿Hay alguna posibilidad? ¿Está disponible tu sofá? No hubo juicio en su respuesta, ni vacilación, solo un apoyo inmediato y sólido. Mi sofá no es elegante, pero no está lleno de serpientes. Ven aquí. Dejaré la luz encendida. El alivio que me invadió fue tan intenso que fue doloroso. Pasé esa noche en su sofá abultado pero benditamente seguro. A la mañana siguiente, decidido a comenzar a salir de este agujero, usé su vieja computadora portátil para revisar mi cuenta bancaria. Necesitaba saber exactamente con qué tenía que trabajar. Fue entonces cuando lo vi, la cuenta conjunta, la que compartía con Nathan, la que tenía mis últimos $850. El saldo era 0. Hice clic en el historial de transacciones, mi sangre se heló. Se había realizado un solo retiro por el monto total la noche anterior, justo después de que saliera furioso de la casa. Fue procesado por el titular principal de la cuenta, Nathan Hayes. No solo me había humillado. No solo había insultado la memoria de nuestra abuela. Había esperado hasta que estuve en mi punto más vulnerable, y luego había robado sistemáticamente, deliberadamente, hasta el último centavo que tenía a mi nombre. Simplemente me senté allí mirando la pantalla, el alcance total de su crueldad finalmente claro. Esto no era una disputa familiar. Este fue un acto calculado de destrucción. Las siguientes 48 horas fueron un descenso. Estaba funcionando con las últimas energías emocionales y financieras. Elaiche era un santo. Actuó como si tener un huésped que estaba a un paso de un colapso completo fuera lo más normal del mundo. Hacía una taza extra de café por la mañana, la dejaba en el mostrador para mí y se dirigía al taller que ahora dirigía. ¿Estás aguantando, chico?, preguntaba, y yo asentía, incapaz de articular la profundidad de mi desesperación. Su sofá era seguro, pero no era una solución. Era un hombre de 29 años durmiendo en la sala de estar de su antiguo mentor. La vergüenza era un peso físico. Sabía que no podía quedarme allí para siempre. La idea de ser una carga para una de las pocas personas que me había mostrado una bondad genuina era insoportable. Tenía el recuerdo de esa prometedora entrevista con Jessica Lynn. Pero un recuerdo no paga un depósito de seguridad. No compra comestibles. Era un boleto de lotería que estaba esperando ver si había ganado. Y no podía darme el lujo de esperar. Entonces, en el segundo día, decidí que tenía que hacer algo. Cualquier cosa. No podía simplemente macerarme en mi propia miseria. La acción, por pequeña que fuera, se sentía como el único antídoto contra la parálisis de la desesperación. Reuní el cambio suelto en mis bolsillos y los últimos $, de mi billetera. Fue suficiente para un bloc de notas barato y un par de bolígrafos decentes de una tienda de $. Luego caminé a la biblioteca pública de Asheville. El lugar se sentía enorme y anónimo. Estaba agradecido por eso. Encontré un cubículo en un rincón polvoriento en el segundo piso, un pequeño escritorio de madera rayado con una silla de plástico duro. El aire olía a papel viejo y abandono. Me senté allí rodeado de extraños que vivían sus vidas normales, estudiantes estudiando, ancianos leyendo el periódico, madres con sus hijos en la sección infantil. Me sentí como un fantasma, completamente desconectado de su realidad. La humillación era una marca caliente en mi piel. Este era mi punto más bajo. Saqué el bloc de notas nuevo. La página en blanco era intimidante. Todo mi portafolio profesional, años de trabajo, estaba en una computadora portátil encerrada dentro de esa casa. Mis cuadernos de bocetos, llenos de ideas e inspiraciones, estaban en mi vieja habitación, rehenes en una guerra que ya había perdido. Pero no podían quitarme lo que estaba en mi cabeza. No podían quitarme lo que estaba en mis manos. Entonces,
comencé a dibujar. Traté de recrear mis mejores diseños de memoria. Las líneas se sentían torpes al principio, mi mano inestable. La frustración fue inmensa. El wifi de la biblioteca era dolorosamente lento, lo que hacía imposible incluso buscar imágenes de referencia. Sentí una oleada de rabia, queriendo gritar, lanzar el bloc de notas contra la pared. Pero respiré hondo y seguí adelante. Dibujé las líneas afiladas y asimétricas de un abrigo de lana del que estaba particularmente orgulloso. Dibujé el drapeado delicado de una blusa de seda. Y luego algo nuevo comenzó a emerger. Toda la ira, la traición, el peso aplastante de las últimas semanas, comenzó a fluir fuera de mí a través del bolígrafo y sobre la página. Los diseños se volvieron más audaces, más agresivos. Las siluetas eran más afiladas. Había una historia en estos nuevos dibujos, una historia de desafío. Durante horas, el mundo fuera de mi pequeño cubículo desapareció. Éramos solo yo, el rasguño rítmico del bolígrafo sobre el papel, y el fantasma de la voz de mi abuela en mi oído instándome a seguir adelante. Fue un pequeño acto de creación frente a tanta destrucción, y fue lo único que me hizo sentir humano. Esto, pensé, mi mano moviéndose furiosamente, esto no puedes quitarme. Estaba tan absorto que casi ignoré el zumbido de mi teléfono. Lo miré, esperando un mensaje de texto de Sofía registrándose o tal vez otra amenaza vacía de Nathan, pero era un correo electrónico. El remitente era Walsan Foster Lab Firm. Mi corazón dio un vuelco doloroso y repugnante. Lo abrí, mi aliento atrapado en mi garganta. Estaba mirando el asunto, las palabras parecían burlarse de mí desde la pantalla, notificación urgente sobre el incumplimiento de los términos del fideicomiso familiar Clara Hayes. Mi primer pensamiento fue una explosión de pura paranoia. Nathan no estaba contento con solo echarme y robar mi dinero. Ahora estaba enviando a sus pitbulls legales tras de mí. Esto tenía que ser un cese y desistimiento, una orden de restricción, algún documento formal y aterrador diseñado para separarme legalmente del nombre de la familia para siempre. Se sentía exactamente como su estilo, una exageración diseñada para aplastar, no solo para ganar. Mi instinto fue cerrar la computadora portátil de golpe, eliminar el correo electrónico, huir. Pero luego miré el dibujo en mi bloc de notas. Era un diseño para una chaqueta con un cuello alto y protector, como una armadura. La voz de Ilaiche resonó en mi cabeza, no dejes que también te quiten tu lucha. No, no iba a huir. Tenía que enfrentar esto. Tenía que saber qué nueva arma habían creado para usar contra mí. Mis manos temblaban tanto que apenas podía escribir, pero encontré el número de teléfono en la parte inferior del correo electrónico y lo marqué desde una esquina tranquila del pasillo de la biblioteca. Esperaba que me pusieran en espera, que me trataran como una molestia. La voz tranquila e increíblemente profesional de una mujer respondió al segundo tono. Walsan Foster, habla Brenda. ¿En qué puedo ayudarle? Hola, dije, mi voz apenas un susurro. Mi nombre es Alex Hayes. Yo, recibí un correo electrónico de su oficina con respecto al fideicomiso de Clara Hayes. Hubo una breve pausa, el sonido de un teclado haciendo clic. Ah, sí, señor Hayes. Estamos muy contentos de que haya llamado. El señor Walsh ha estado tratando de comunicarse con usted. ¿Le gustaría programar una reunión en persona a la brevedad posible para discutir el asunto? ¿Discutir qué? Pregunté, mi estómago retorciéndose. Estoy siendo demandado. Brenda se rió entre dientes, un sonido tan normal que era discordante. Oh, Dios, no, señor Hayes. Todo lo contrario, creo. El señor Walsh simplemente necesita discutir el incumplimiento de los términos del fideicomiso y, bueno, su nueva posición como resultado. ¿Está disponible para venir mañana por la mañana? ¿A las 10? Sus palabras no tenían ningún sentido. ¿Mi nueva posición? Todo lo contrario. No era una amenaza. Era una cita, una invitación. Era un completo misterio. Una caja de rompecabezas cayó en medio de mi pesadilla. Y por primera vez desde que mi llave no había logrado girar en la cerradura, una astilla de algo que no era puro terror se abrió paso a través de mis defensas. No era esperanza. Era una curiosidad feroz y ardiente, y eso fue suficiente para hacerme decir, sí, estaré allí. A la mañana siguiente,
Pedí prestada una camisa limpia y planchada a Ilaiche, una camisa que se sentía como un disfraz para un papel que no estaba preparado para interpretar. Entrar en el bufete de abogados Walsh & Foster fue como entrar en otra dimensión. El aire era fresco y olía a betún de limón, libros viejos y dinero. Una recepcionista silenciosa con un auricular me condujo por un pasillo largo y alfombrado hasta una sala de conferencias con vista a la ciudad. La vista de las montañas Blurry, brumosas y majestuosas a la luz de la mañana, debería haber sido relajante. Simplemente me hizo sentir pequeño. Me senté en un extremo de una mesa de caoba pulida enorme, con mi desgastada bolsa de mensajero en el suelo a mi lado como una mascota nerviosa. Me sentí como un niño que había sido llamado a la oficina del director. Unos momentos después, la puerta se abrió y entró Edward Walsh. Era alto y distinguido, probablemente en sus últimos 60 años, con una cabeza llena de cabello plateado perfectamente peinado y un traje oscuro e impecablemente confeccionado. Se movía con una autoridad silenciosa que llenaba la habitación. Este era un hombre acostumbrado a estar a cargo. Señor Hayes, dijo, su voz un barítono tranquilo y profundo. Extendió una mano, su agarre firme y seco. Edward Walsh, gracias por venir. Por favor, tome asiento. Señalé la silla en la que ya estaba encaramado. Gracias por verme, dije, mi voz sonando débil. Tengo que admitir que estoy completamente a oscuras aquí. Asumo que mi hermano, Nathan Hayes, contrató a su firma. Una sonrisa muy leve, casi imperceptible, tocó los labios del señor Walsh. Una suposición lógica dadas las circunstancias, pero incorrecta. Nunca he conocido a su hermano. Mi cliente, señor Hayes, es su difunta abuela, Clara Hayes, hizo una pausa. O más bien, el fideicomiso que estableció en su nombre. Yo soy el ejecutivo. Se sentó frente a mí y colocó un grueso portafolio encuadernado en cuero sobre la mesa. Lo abrió con facilidad practicada. Fui uno de los primeros clientes de su abuela hace muchos años, dijo, su comportamiento profesional suavizándose por un momento. Era una mujer notable, una de las personas más astutas e intuitivas que he tenido el placer de representar. Una vez me dijo, Edward, confío en las personas que son buenas con los números, pero confío más en mi corazón. Y mi corazón me dice que mi nieto necesitará una fortaleza algún día. Parece que su intuición fue, como de costumbre, correcta. Sentí la garganta seca. ¿Fortaleza? S.R. Walsh. Dije, mi voz tensa. ¿De qué se trata esto? El correo electrónico mencionó un incumplimiento. En efecto, dijo, su tono volviéndose más formal de nuevo. Su abuela no solo era una mujer de corazón, era una mujer con visión de futuro. Hace 15 años, estableció el fideicomiso familiar Clara Hayes. Colocó sus activos más importantes en este fideicomiso, incluyendo su cartera de inversiones y la escritura de su residencia principal, la casa en Kenna York Road. Mi corazón comenzó un latido lento y pesado contra mis costillas. No entiendo, dije. Esa es la casa de mis padres. Ellos la heredaron. No, declaró el señor Walsh, su mirada firme y directa. No lo hicieron. Esa es una idea errónea común, una que su abuela, al parecer, anticipó y permitió. Legalmente, desde el momento de su fallecimiento, la casa ha pertenecido completamente al fideicomiso. A sus padres se les concedieron lo que se conoce como derechos de residencia vitalicios. Eran, en efecto, inquilinos a largo plazo, cuidadores, no propietarios. Giró una página en el portafolio, revelando un documento lleno de densos párrafos numerados. Los términos de esta residencia eran muy específicos, y su abuela, siendo la protectora que era, incluyó una cláusula de seguridad bastante única. Cláusula 7b, deslizó el documento a través de la mesa. Me quedé mirando la página, la jerga legal nadando ante mis ojos. Señaló una sección resaltada. En caso de, leyó en voz alta, que los cuidadores residenciales designados o cualquiera de sus dependientes legales tomen cualquier acción para prohibir, expulsar, negar el acceso o eliminar al beneficiario principal de las instalaciones, todos los derechos de residencia otorgados en este documento serán terminados de inmediato e irrevocablemente. La cláusula es bastante clara. Mi mente estaba girando, tratando de ponerme al día. Beneficiario principal. El señor Walsh me miró, con un destello de satisfacción en sus ojos.
Ese sería usted, Alex. El aire salió de mis pulmones de golpe. ¿Yo? Las palabras en la página de repente se enfocaron. Negar el acceso. Expulsar. Eliminar. Cuando su hermano cambió las cerraduras de la casa y le envió un mensaje de texto diciéndole que no regresara, continuó el señor Walsh, no solo estaba siendo cruel. Estaba, desde un punto de vista legal, cometiendo un error catastrófico. Activó la cláusula 7b. Incumplió el fideicomiso. Entonces, ¿qué significa eso? Susurré. Significa que el derecho de sus padres a vivir en esa casa se ha terminado, dijo simplemente. Pero es más significativo que eso. Su abuela estructuró el fideicomiso con una segunda disposición clave. Tras un incumplimiento material del tipo que acabamos de presenciar, o en su cumpleaños número 30, lo que ocurriera primero, se le indica al fideicomiso que se disuelva y que sus activos se transfieran. Dejó que eso flotara en el aire por un momento antes de dar el golpe final y trascendental. La casa en Kenna York Road, Alex, ahora es legalmente suya. La escritura se transferirá a su nombre, libre y claro, al igual que todo el contenido restante del fideicomiso de Clara Hayes, que, después de 15 años de administración cuidadosa, asciende a una cartera de inversiones muy sustancial. Giró el portafolio para que pudiera ver un resumen. El número en la parte inferior me hizo sentir mareado. Era una cantidad de dinero que ni siquiera podía comprender correctamente. Las instrucciones de su abuela fueron explícitas, dijo el señor Walsh suavemente. Esto fue para asegurar que tuviera la libertad completa y total para perseguir su vida y su arte sin estar sujeto a presión financiera o manipulación emocional de nadie. Fue su regalo final para usted, su fortaleza. Me quedé mirando los papeles, los números imposibles, la jerga legal que explicaba una realidad con la que nunca había soñado. Vi la firma elegante y serpenteante de mi abuela en la parte inferior de una página, y una ola de dolor y gratitud tan poderosa que casi me sacó de mi silla me invadió. Ella lo había sabido todos esos años atrás, había visto la tormenta venir y me había construido un arca. El cierre, el mensaje de texto, el robo, no fueron mi derrota. Fueron las llaves que acababan de abrir todo mi futuro. Miré al señor Walsh, con mi mente una sinfonía caótica de sorpresa, rabia y un profundo y doloroso amor por la mujer que había orquestado esto desde el más allá. ¿Qué? ¿Qué hago ahora? Pregunté, mi voz apenas audible. El señor Walsh cerró el portafolio y lo empujó suavemente hacia mi lado de la mesa. Su expresión era seria, un mentor preparando a su estudiante para el examen final. Ahora, Alex, dijo, tienes una elección que hacer. Tu abuela te proporcionó el poder. Si tienes o no el coraje de reclamarlo, eso depende totalmente de ti. Salí de ese bufete de abogados sosteniendo una simple carpeta de Manila. Se sentía más pesada que una maleta llena de ladrillos. En el interior había una copia del fideicomiso, una carta notariada del señor Walsh que resumía mi posición legal y una nueva llave única, una llave para mi puerta principal. El miedo todavía estaba allí, una serpiente fría y enroscada en mi estómago. Durante toda mi vida, había sido programado para evitar la confrontación con mi familia, para absorber su desaprobación, para hacerme más pequeño, para evitar su ira. Pero mientras me alejaba de la oficina del abogado, un nuevo sentimiento comenzó a quemar a través del miedo, una ira fría y dura. No era la rabia caliente e impotente que había sentido antes. Esto era diferente. Estaba enfocado. Era la ira de alguien a quien finalmente le habían entregado una espada después de que le dijeran durante toda su vida que llevara un escudo. No volví a la casa de Ilaiche. Conduje directamente a Kenna York Road. Aparqué en la calle, no en la entrada. Quería que me vieran llegar. Caminé por el familiar sendero de piedra, mis pasos deliberados y firmes. No llamé a la puerta. No toqué el timbre. Deslicé la nueva llave en la cerradura. Giró con un clic silencioso y decisivo que fue más fuerte para mí que un disparo. Empujé la puerta para abrirla y entré. La escena era de perfecta tranquilidad doméstica. La televisión murmuraba en la sala de estar. Mi padre dormitaba en su gran sillón de cuero. Mi madre estaba en el sofá desplazándose por algo en su tableta. Y mi hermano, Nathan, el rey de este castillo, estaba caminando frente a la chimenea, con el teléfono pegado a la oreja, cerrando algún trato, haciendo alguna conquista.
El sonido de la puerta principal cerrándose rompió el hechizo. 3 cabezas giraron en mi dirección. El rostro de Nathan, un momento antes una máscara de ambición enfocada, se contorsionó en un gruñido de incredulidad y furia. ¿Qué diablos estás haciendo aquí?, ladró, terminando su llamada abruptamente. Te dije que no volvieras. ¿Cómo entraste? Mi madre se puso de pie de un salto, su tableta cayendo sobre los cojines del sofá. Su rostro estaba pálido. Alex, no puedes estar aquí. Necesitas irte ahora mismo. Di unos pasos más hacia la habitación, sobre la alfombra persa que había estado allí toda mi vida. ¿Mi alfombra? En realidad, dije, mi voz tranquila e incluso, un contraste marcado con el golpeteo en mi pecho, soy el único aquí que tiene un derecho innegable a estar. Nathan dio un paso amenazante hacia adelante. ¿Qué dijiste? ¿Estás drogado? Llamaré a la policía. Te arrestaré por allanamiento de morada. Adelante, dije, encontrándome con su mirada furiosa sin inmutarme. Me encantaría explicarles la situación. Estoy seguro de que estarán muy interesados en los términos del fideicomiso familiar Clara Hayes. El nombre golpeó la habitación como una granada. Mi madre jadeó. Nathan se congeló a mitad de camino, el color desapareciendo de su rostro. Mi padre, ahora completamente despierto, se sentó rígido en su silla. ¿Tú? No sabes de qué estás hablando, tartamudeó Nathan, el bravuconeo del matón comenzando a resquebrajarse. Oh, pero sí, dije, permitiéndome una pequeña sonrisa fría. Pasé mi mañana con Edward Walsh. Estoy seguro de que conoces el nombre. Es un hombre muy minucioso. Me explicó todo. Me explicó cómo esta casa, desde el día en que murió la abuela, ha pertenecido a un fideicomiso. Explicó cómo todos ustedes eran solo inquilinos. Eso es una mentira. Chilló mi madre, encontrando su voz. Esta es nuestra casa. Trabajamos toda nuestra vida. Vivieron aquí, la corregí, mi voz cortando su histeria, a discreción del fideicomiso, una discreción que violaron. El señor Walsh fue muy claro en ese punto. Lo llamó un incumplimiento material, un término legal divertido para cambiar las cerraduras del beneficiario principal y robar su dinero. Observé cómo la plena comprensión amanecía en sus rostros. Fue algo lento, agonizante y hermoso de presenciar, la sorpresa, la negación, el horror naciente. Entonces, continué, tomando el control de la habitación, vamos a establecer algunas nuevas reglas de la casa. Mis reglas. Miré directamente a Nathan. Regla número 1, ya no tienes ninguna autoridad aquí. Eres un invitado en mi casa. Tu casa. Espetó, su voz quebrándose. ¿Crees que puedes simplemente entrar aquí? Sí, dije simplemente. ¿Puede? Y lo estoy haciendo. Me volví hacia mi madre. Estabas tan preocupada de que encontrara una carrera real, mamá. Bueno, ahora tengo una. Se llama ser su casero y, francamente, no han sido muy buenos inquilinos. Ella me miró fijamente, con la boca abriéndose y cerrándose, pero sin emitir ningún sonido. Finalmente, miré a mi padre, que se veía pequeño y completamente derrotado en su gran silla. Y tú, papá, te quedaste al margen durante años. Simplemente te quedaste al margen y dejaste que esto sucediera. Lo dejaste envenenar a esta familia porque eras demasiado débil para enfrentarte a él. Alex, hijo, es más complicado que eso, comenzó, su voz suplicante. No, dije, levantando una mano. No lo es. Es muy simple. Hiciste tus elecciones, y ahora yo estoy haciendo las mías. Dejé que el silencio se extendiera, saboreando el profundo cambio de poder. Estaban esperando que gritara, que gimiera, que me derrumbara. No hice ninguna de esas cosas. Tengo el derecho legal de que los saquen de esta propiedad esta noche, dije, mi voz tranquila y mesurada. Pero no haré eso. A diferencia de ustedes, tengo algo de decencia. Los miré a cada uno por turno, mi mirada dura como el hierro. Tienen 30 días. Empaquen sus cosas. Encuentren un nuevo lugar para vivir. Al final de 30 días, cambiaré las cerraduras y sus llaves ya no funcionarán. Me he hecho entender.
Nathan parecía que iba a explotar. Abrió la boca, un torrente de insultos y amenazas listo para salir, pero debió haber visto algo nuevo en mis ojos, algo que no estaba allí antes. La cerró de nuevo. No había nada más que decir. Mi declaración estaba hecha. Mi independencia fue reclamada. Les di la espalda, caminé hacia la puerta principal y salí al aire fresco de la tarde. Cerré la pesada puerta de roble detrás de mí, no con un golpe, sino con un clic suave y final. Era el sonido de una jaula abriéndose. Era el sonido de que finalmente era libre. El mes que siguió fue una clase magistral en caos controlado. No volví a poner un pie en la casa. No necesitaba hacerlo. Los dejé cocerse en las consecuencias de sus propias acciones. Me quedé con Ilaiche, quien se negó a tomar un centavo de mí, declarando en cambio su sofá una residencia artística temporal. Mi nueva vida comenzó no en la gran casa en Kenna York Road, sino en su pequeño apartamento desordenado y maravillosamente solidario. El primer acto oficial de mi nueva vida fue llamar a Jessica Lynn. Tenía terror de que se hubiera mudado, de que mi emergencia familiar sonara como una excusa endeble. Alex, me alegro de saber de ti, dijo, su voz cálida y profesional. Esperaba que llamaras. ¿Está todo bien? Ahora sí, dije, la verdad de esa declaración golpeándome con una fuerza sorprendente. Todavía estoy muy interesado en el puesto, si todavía está disponible. El puesto es tuyo si lo quieres, dijo simplemente. Confío en mi instinto, y mi instinto me dijo que eras la elección correcta. ¿Cuándo puedes comenzar? Comencé el lunes siguiente. Entrar en esa firma de diseño fue como respirar por primera vez después de estar sumergido bajo el agua. Estaba rodeado de energía creativa, de personas que hablaban mi idioma. Me dieron proyectos y responsabilidades, y sobresalí. Mis ideas no eran distracciones. Eran activos. Por primera vez en mi vida profesional, me sentí visto y valorado. Mientras tanto, comenzó el predecible aluvión de mi familia. Mi madre dejó una serie de mensajes de voz llorosos y divagantes que oscilaban salvajemente entre, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu propia madre? Y, te extrañamos, te amamos, por favor, solo llámanos. Eran actuaciones, y yo ya no era una audiencia. El enfoque de Nathan fue menos sutil. Envió una andanada de mensajes de texto comenzando con amenazas legales, mi abogado te comerá vivo, que rápidamente se desvanecieron cuando su abogado presumiblemente le dijo que no tenía ni una pata en la que apoyarse. Luego se convirtieron en disculpas patéticas y egoístas, mira, estaba estresado. Me pasé de la raya. ¿Podemos hablar de esto? Mi padre fue el más sucinto. Un solo mensaje de texto enviado 3 días después de la confrontación, Alex, necesitamos hablar. Por favor. Los borré todos. Cada mensaje, cada correo de voz. Fue una limpieza digital. Estaba creando un firewall alrededor de mi nueva vida. El día 31, una mañana gris y nublada, volví a conducir hasta la casa. Cuando me detuve, un gran camión de mudanzas se alejaba de la propiedad por la calle. La casa estaba vacía, silenciosa, esperando. Caminé por las habitaciones. Estaban huecas, resonando con los fantasmas de sus muebles. Habían dejado el lugar limpio, pero se sentía estéril, desprovisto de cualquier calidez. Todavía no se sentía como un hogar. Simplemente se sentía vacío. Entonces, comencé a llenarlo. Lo primero que hice fue contratar a un equipo para que volviera a pintar todo el interior. El beige y el gris topo opresivos que mi madre favorecía fueron reemplazados por paredes blancas y limpias como una galería. Arranqué las cortinas pesadas y oscuras y dejé que entrara la luz natural. Arranqué la gruesa alfombra de pared a pared e hice lijar y repintar los pisos de roble originales, ocultos durante décadas, con un brillo cálido y dorado. Mi vieja habitación, la habitación donde me había sentido tan atrapado, fue mi proyecto principal. La hice destripar. Instalé enormes mesas de dibujo hechas a medida, estantes del piso al techo para rollos de tela y libros, y una máquina de coser industrial Hookie de última generación. Convertí el sitio de mi confinamiento adolescente en un estudio profesional lleno de luz. Fue más que una renovación. Fue una recuperación. Aproximadamente 2 meses después de que me mudé, sonó mi teléfono. Era mi padre. No sé por qué,
Pero esta vez contesté. Alex, dijo, su voz sonando delgada y cansada, despojada de su vieja y fácil autoridad. Yo, sé que no quieres hablarnos. Lo entiendo, pero ¿te reunirías conmigo para tomar un café? No en la casa, en algún lugar público, por favor. Había una desesperación en su voz que era nueva. En contra de mi buen juicio, acepté. Nos reunimos en un pequeño café neutral en el centro. Se veía más viejo de lo que lo había visto nunca y más pequeño. Había perdido el caparazón protector de su gran casa y su poderosa esposa, y lo que quedaba parecía frágil. Revolvió su café durante mucho tiempo antes de hablar. Tu madre y yo nos estamos quedando con su hermana en Hendersonville, dijo, sin mirarme. Es temporal, hizo una pausa. Nathan consiguió un apartamento al otro lado de la ciudad. Vanessa lo dejó. Esa fue una pequeña y amarga noticia que no había esperado. Papá, ¿por qué querías reunirte? Pregunté, queriendo llegar al grano. Finalmente levantó los ojos para encontrarse con los míos. Estaban llenos de una profunda y cansada vergüenza. Necesito que sepas la verdadera razón, dijo, su voz apenas un susurro, ¿por qué dejamos que Nathan tuviera tanto poder? No es lo que piensas. Esperé, sin decir nada. No fue solo que lo favorecimos, balbuceó. Hace 5 años, Ayes Realty casi se hunde. El mercado cambió. Nos habíamos sobreapalancado en un desarrollo comercial, y estábamos a semanas de la bancarrota. Estaba mirando el cañón de perder todo lo que tu madre y yo habíamos construido. Tomó un sorbo tembloroso de su café. En un momento de pánico, hice algo estúpido, ilegal. Trasladé fondos de la cuenta de depósito en garantía de un cliente para cubrir un ajuste de márgenes. Me dije que lo reemplazaría antes de que nadie se diera cuenta. Fue un movimiento temporal y desesperado para salvar la compañía. Miró la mesa. Pero Nathan se enteró. Estaba trabajando hasta tarde. Vio algunos documentos en mi escritorio que no debería haber visto. Lo entendió al instante. Tenía pruebas suficientes para enviarme a prisión, para que revocaran mi licencia, para destruir la reputación de tu madre para siempre. La última y fea pieza del rompecabezas se deslizó en su lugar. Todo tenía un sentido enfermizo, la arrogancia de Nathan, la aquiescencia aterrorizada de mis padres. No era solo favoritismo. Era una situación de rehenes, y yo había sido el daño colateral. Lo retuvo sobre nosotros, continuó mi padre, su voz quebrándose. No pidió dinero. Pidió control. Dijo que se quedaría callado siempre y cuando reconociéramos su posición, siempre y cuando todos supieran que él era el inteligente, el hijo exitoso, el que estaba a cargo. Estábamos atrapados, Alex. Tenía tanto miedo de perderlo todo. Yo, lo dejé apoderarse de nuestras vidas. Lo dejé lastimarte. Me miró, sus ojos suplicando una absolución que no podía dar. Escuché toda su confesión, y la ira que esperaba sentir simplemente no estaba allí. Había sido reemplazada por una finalidad tranquila y triste. No eran figuras poderosas que me habían hecho daño. Eran personas débiles que habían tomado decisiones terribles y luego me habían sacrificado para evitar las consecuencias. Me levanté de la mesa. ¿Valió la pena? Pregunté en voz baja. No tenía una respuesta. ¿Nunca se les ocurrió simplemente decirme la verdad?, pregunté. Simplemente sacudió la cabeza, luciendo derrotado. Fui un cobarde. Sí, dije. ¿Lo fuiste? Coloqué un billete de $10 en la mesa para cubrir nuestros cafés. No puedo arreglar tu pasado, papá, dije, mi voz desprovista de malicia, solo llena de una triste certeza. Solo puedo construir mi futuro. Me di la vuelta y salí del café, dejándolo allí con su café y su cobardía. La última cadena tóxica que me conectaba a su mundo acababa de oxidarse. Finalmente estaba completamente solo, y se sentía increíble. Ha pasado un año ahora, un año completo de mi nueva vida. La casa en Kenna York Road ya no es un edificio silencioso y vacío. Es un hogar, mi hogar. Las paredes están llenas de mi arte, mis libros y los sonidos de mi propia música. El fantasma de la desaprobación de mi familia ha sido exorcizado por completo, reemplazado por la presencia cálida y fundamentadora de mi propia paz.
Mi trabajo en la firma de diseño va increíblemente bien. Jessica Lynn resultó ser no solo una gran jefa, sino una mentora maravillosa. Ella defiende mi trabajo, impulsa mi creatividad y celebra mis éxitos. Pero el verdadero corazón de mi vida sucede en mi estudio, la habitación que solía ser mi prisión. Es allí, rodeado de rollos de seda y lino, donde mi propia línea, financiada por la fe inquebrantable de mi abuela, está tomando forma. Es una colección sobre la resiliencia, sobre encontrar la belleza en los lugares rotos. El otro día, estaba trabajando hasta tarde en un nuevo diseño, la luz de la luna entrando a raudales por las grandes ventanas. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Ilaiche con un enlace a un blog de moda prominente. El titular decía, la persona a seguir, Alex Sayes y el auge del diseño conmovedor. Solo envió un mensaje de texto con una sola palabra, te lo dije. Me reí, una risa real y sin complicaciones. Mi verdadera familia, la que había elegido, compuesta por personas como Ilaiche y Sofía, estaba prosperando junto a mí. Caminé hacia la ventana y miré la calle tranquila y dormida. Unas casas más abajo, una luz estaba encendida. Pensé en lo que realmente significaba el hogar. Durante tanto tiempo, pensé que era un lugar en el que tenía que ganarme mi lugar, un club al que no era lo suficientemente bueno para unirme. Estaba tan desesperado por una llave para una puerta que, resultó, nunca fue pensada para mí. La verdad es que el hogar no es algo que te dan, y no es algo de lo que te pueden cerrar. Es algo que construyes. No son 4 paredes y un techo. Es la seguridad para ser tú mismo sin disculpas. Es la libertad de verter tu corazón en tu trabajo. Es la comunidad de personas que no solo te toleran, sino que te celebran. Mi abuela, en su infinita sabiduría, entendió eso. No solo me dejó una casa. Sabía que los bienes raíces eran solo una base. Me dejó las herramientas, los recursos y la oportunidad de construir una vida de mi propio diseño sobre ella. Me dio la llave, pero dependía de mí tener el coraje de girar la cerradura y construir lo que había al otro lado. Y mientras estoy aquí ahora en mi estudio, en mi hogar, rodeado del trabajo de mi vida, finalmente entiendo. No soy solo un sobreviviente de la historia de mi familia. Soy el arquitecto de la mía. Gracias por escuchar mi historia. Espero que haya resonado contigo de alguna manera. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que tuviste que luchar para que te vieran por quien realmente eres? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Los leo todos. Y no olvides darle me gusta y suscribirte para no perderte lo que sigue.